Lin Xunxun es una joven de 29 años de edad, divorciada y sin empleo. Aunque solía ser la mejor en sus estudios, después de graduarse de la universidad, decidió abandonar todo para casarse y dedicarse a su esposo. Por desgracia, su matrimonio fue un rotundo fracaso y Xunxun quedó sola y sin empleo. Además de eso, tiene un pequeño hijo quien vive bajo la custodia de su padre, pues ella no tiene suficientes ingresos para mantenerlo. Desesperada por no tener empleo ni a su hijo con ella, Xunxun conduce su auto realmente triste, y para completar su desgracia, accidentalmente choca su auto con el de Cheng Li, un director ejecutivo de una prestigiosa empresa. Ella va a la empresa para hablar sobre la compensación del accidente, pero aprovecha la oportunidad para llevar su currículum. ¿Quién quita que le den el empleo allí mismo? Allí se encuentra nuevamente con quien sería su jefe, el guapo y rico joven Cheng Li. Él la observa y le dice que no la necesita, pues ella no tiene ningún tipo de experiencia laboral. Así que cuando ella le insiste en que le dé una oportunidad, choca con él y cae al suelo. Él se agacha y como todo un príncipe le pregunta que si se lastimó. Ambos se quedan mirando fijamente y ella se pone muy nerviosa. Él le dice que ya puede irse, pero ella le dice que no va a poder pagar lo del accidente porque no tiene dinero. También le cuenta su situación y le pide que por favor le dé el empleo para poder pagarle todo. Él la rechaza y le dice que no le impresiona nada de lo que le dijo y que no califica para ser su asistente, así que se va. Xunxun no se rinde y vuelve a la empresa para seguir insistiendo, cosa que le molesta muchísimo a Cheng Li. Aunque le dice de mil y una formas que no califica, ella sigue insistiendo e inclusive agarra una aspiradora y se pone a limpiar. Esto sin duda saca por completo de quicio a nuestro galán, como medio fastidiosita la niña, ¿no? Cuando él le intenta explicar por última vez que se vaya, llega su madre en ese momento. Él tiene una relación tóxica con ella, así que cuando están discutiendo, Xunxun los interrumpe diciendo que es su asistente. Como lo salvó de su madre, Cheng Li le dice frente a ella que sí, que ella es su asistente y que no se meta en sus decisiones. Después de esto, Xunxun se siente feliz porque ella obtuvo lo que quería, el empleo. Ahora, ¿en qué consiste el trabajo? Bueno, Xunxun debe estar disponible para Cheng Li las 24 horas y los 7 días de la semana, teniendo en cuenta que él es un chico realmente temático y exigente. Y comienza su primer día de trabajo, pero no de la mejor manera, pues cuando conduce el auto, ella frena de repente y él se lastima la frente. Más tarde, él se impresiona porque ella le trajo el café que tanto le gusta y no entiende cómo lo preparó si ella no lo conoce. Bueno, resulta que Xunxun hizo un gran esfuerzo por conocer los gustos de su jefe. De hecho, visitó a una antigua ama de llaves para investigarlo. Ella empieza a demostrar que es buena en su trabajo. Un día, ambos asisten a una fiesta. Allí, un amigo de Cheng Li se burla de ella y decide hacer una apuesta con él a ver si ella se coloca un vestido horrible de sirvienta. Xunxun se enoja por esta situación, pero se pone a pensar en su pequeño hijo. Lo extraña muchísimo, por eso si renuncia no va a poder tener dinero para ganar la custodia. Así que ella se arma de valor y se humilla colocándose el horrible vestido. Todos se quedan impresionados al verla. Aparte de la humillación, ella tiene que limpiar todo el desastre que hicieron en la fiesta. Todo esto la hace a ella sentir muy deprimida. Al día siguiente, ella se enferma por haber trabajado demasiado. Cheng Li va a visitarla. Allí su amiga le cuenta todo lo que ella ha hecho por él para mantenerlo feliz. Al rato, él la ve por la puerta y se queda impactado por su belleza. Cheng Li le dice a Xunxun que ya no trabajará como su ama de llaves, sino que estará allí en la empresa. Así que le pone una misión a ella, firmar un contrato con un tal Eric, de lo contrario será despedida. Ella asume el reto y pone manos a la obra. Así que después de mil y un dificultades, finalmente ella encuentra al famoso Eric, quien resulta ser un hombre muy atractivo. Su nombre es Willy Wang, casualmente amigo de su mejor amiga. Él se porta muy bien con ella y la ayuda firmando el contrato. Emocionada por tan grande logro, ella va a contárselo a Cheng Li. Aunque finge que no le impresiona, por dentro él estaba muy feliz. Un día celebran una fiesta en su empresa. Sin embargo, unos chicos borrachos empiezan a acosar a Xunxun. Cheng Li llega como todo un héroe y la rescata dándole una paliza a los hombres. Ya en el auto, ella ve que su mano está lastimada y lo cura tiernamente. Ambos empiezan a mirarse fijamente y comienzan a volar las chispas entre los dos. Sin embargo, ninguno se atreve a decir algo. A la mañana siguiente, ella lo ve comer y suspira. Sin duda ya se enamoró de su jefe.
Resulta que Cheng Li conocía a la amiga de Shun Shun, quien es abogada, y ya sabía que era amiga de Ji Wang. Él hizo todo lo del contrato para explotar las habilidades de ella. Su amiga, en vez de enojarse de su plan, se alegra de que Shun Shun descubra su valor y así demuestre de que está hecha. Cheng Li lleva a Shun Shun a comprar ropa nueva como compensación de la firma del contrato. Además, desea que su asistente se vista a su altura. Rato después de visitar a un familiar en el hospital, a Cheng Li le da una crisis y empieza a recordar traumas de su pasado. Shun Shun lo ve en ese estado y lo ayuda. Ella comienza a indagar el por qué él le teme a la oscuridad. Ji Wang invita a Shun Shun a cenar y después de conversar un rato llega Cheng Li con una amiga. Ji Wang les dice que Shun Shun es su novia y ella se siente incómoda por eso. Ji Wang le dice a ella que su jefe es un tipo muy engreído y por eso quiso demostrarle a él que ella es muy valiosa para él. A nuestro Cheng Li no le agrada para nada esta situación. Ella llega a la medianoche a casa y él empieza a molestarla por eso. Más tarde, él está viendo una película de terror y está muy asustado como todo un niño. Ella se ríe y lo graba discretamente. Más tarde, él se queda dormido y ella se toma el atrevimiento de hacerle una pequeña broma. Y del susto, él sale corriendo. Él no se queda con eso, así que a la noche siguiente él le juega una broma y toma de su habitación una de sus herramientas de pintura. Aunque ella se enoja por violar su privacidad, al rato se contenta cuando ve que él llenó una habitación entera de materiales para pintar. Esto lo hizo para que ella retomara su pasión por la pintura. ¡Qué chico tan considerado! Shun Shun se va con el amigo gay de Cheng Li, quien tiene un canal de maquillaje, y ambos se emborrachan. Cheng Li se enoja porque ya es tarde y ella no ha llegado. Al rato, ella llega a casa completamente borracha y empieza a hacer y decir locuras por todas partes. A la mañana siguiente, ella se dio cuenta del error y como sabe que puede ser despedida por eso, trata de pedirle perdón a Cheng Li con varias notas, pero sin éxito. El asistente de él le dice que no la despida porque es muy cercana a Ji Wang y esto no les conviene a ellos. Además, la va a necesitar como su asistente, ya que él renunciará para perseguir sus sueños. Cheng Li ahora se siente feliz porque la tendrá siempre a su lado. Aunque Shun Shun pensaba en renunciar, recapacita y echa para atrás su decisión, pues el asistente le dijo que Cheng Li la necesita y que confía plenamente en ella. Una noche cae una tormenta y la luz se va. Cheng Li se enferma y tiene otra crisis. Su mano está completamente lastimada. Resulta que él tiene un trauma psicológico con relación a la oscuridad. Más adelante veremos qué fue lo que ocurrió. Ella trata de reparar el corte de energía, pero no lo logra, así que se queda a su lado cuidándolo toda la noche. A la mañana siguiente, ella se muestra muy atenta con él, y esto deja impresionado a Cheng Li. Como tiene la mano lesionada, ella lo ayuda en todo, hasta hacerle el nudo de la corbata. Allí ambos se acercan cada vez más. Él sin duda no podrá dejar de pensar que ella sería la esposa perfecta para él. La mamá de él desconfía por completo de las intenciones de Shun Shun, pero él la defiende en todo. Cuando llega a casa, la mamá saca una foto de Shun Shun joven y dice, «Es ella». ¿A qué se referirá? Ya lo sabremos. Más adelante surge un malentendido en el trabajo en el que estaba involucrado Ji Wang, así que Shun Shun se enoja muchísimo con Cheng Li, tanto así que renuncia a su trabajo. Sin embargo, después de descubrir el malentendido y que Cheng Li no hizo nada malo, Shun Shun se arrepiente y lo busca pidiéndole una nueva oportunidad, pero ya es demasiado tarde. Después de entrevistar a varias personas para el puesto de asistente, nuestro Cheng Li se da cuenta que nadie puede reemplazar a Shun Shun, así que deja a un lado su orgullo y la llama para pedirle que regrese a casa después de ensayar una docena de veces sobre cómo decírselo. Ella se siente muy contenta por eso y se siente muy feliz de haberle colgado la llamada, pues sabe que ahora puede hacerse la importante. A la mañana siguiente, ella va lealmente a su casa y mientras está dormido le prepara el desayuno y le repara el televisor. Más adelante, Cheng Li se da cuenta que ella no es feliz en su nuevo empleo, así como él no es feliz sin ella. Una noche, ambos se encuentran en una fiesta de gala. Allí aparece el ex esposo de Shun Shun con otra mujer. Cheng Li ve que ella está incómoda, así que interviene y le pregunta a ella quiénes son. Ella le dice que es su ex con su nueva novia y él de inmediato finge que ella es su hermana. ¿Qué? Sí, su hermana. Él dice que la mamá la adoptó para que ella se quedara con la herencia. Pobrecito, no lo culpemos, eso fue lo primero que se le ocurrió. Igual logró el objetivo que quería, pues su ex no la volvió a molestar. Al terminar la fiesta, ambos se quedan solos y él le invita a un trago.
Los dos conversan un poco y él le comenta sobre un accidente que tuvo antes de irse al extranjero y lo enfermo que está después de ello. Sin embargo, no recuerda nada de lo que pasó. Después le pide a ella que regrese a trabajar con él. Como está borracha, ella bromea y le dice que quiere un salario superior al de él. En ese momento se queda dormida en su hombro. Él aprovecha y la hace firmar el contrato de reintegración como su empleada. Cuando termina, él se queda mirándola fijamente con ganas de besarla. Y cuando lo piensa hacer, ella cae de su hombro en sus piernas y no lo logra. Al día siguiente, todos le dan una cálida bienvenida a Shun Shun a la empresa. Hasta Shen Li está tan contento que ella lo encuentra bailando en su oficina. Ji Wang invita a Shun Shun a cenar nuevamente, pero ella no está dispuesta a pasar por esa incomodidad por segunda vez, así que aunque no lo rechaza, se lleva a Chen Li con ellos. Pero igual sigue siendo incómodo. Y aquí continúa el triángulo amoroso. Se podrán imaginar cómo la pasaron estos tres esa noche. Después de la cena, Chen Li se lleva a Shun Shun a casa. En el camino, su auto se desvía de manera peligrosa y él la toma de la mano para protegerla. Esa noche, ambos no pueden creerlo y se miran la mano una y otra vez. ¿Estarán enamorados? Sí que sí. Chen Li no puede ocultar su emoción. Al día siguiente en el desayuno, como ambos están tan nerviosos, toman sus manos sin querer cuando van a agarrar los palillos, pero ella se echa para atrás y cae en el sofá como toda una torpe enamorada. Él la invita a jugar baloncesto y la reta, le dice que si ella gana puede pedir lo que quiera, y si él gana ella tendría que hacerle un favor, pero no se lo dice en ese momento. Ella pierde el partido y él le confiesa su petición. Le estrecha la mano y la acerca hacia él y le dice que sí quiere ser su amor. Ella se pone nerviosa y cuando le va a decir, suena el teléfono y sale corriendo. Él va tras ella y la acorrala. Le pregunta si siente algo por él. Nerviosa le dice que no. Él se acerca para besarla y le dice, ¿y ahora te gusto? Ella lo empuja y se va. Pero ya va, ¿y el coqueteo en el pasado qué? Al día siguiente surge un gran problema en la empresa que involucraba a Shun Shun y Ji Wang, pues todos piensan que están saliendo. Y esto es un grave problema para las dos empresas, así que la única solución es despedirla a ella. Sin embargo, Chen Li sale en su defensa y dice delante de todos que ella es su novia. A partir de ese momento empieza a tratarla como tal, pero ella no le cree. Esa misma noche, él le muestra cómo humilló al tipo que la hizo quedar mal en la empresa. Ambos se acercan y cuando ella le quita su celular, los dos forcejean y él cae encima de ella. Ambos se quedan mirando fijamente y cuando están a punto de darse el tan esperado beso, él se queda mirándola. Ella reacciona y adivinen, sale corriendo. Al día siguiente, ella se siente muy nerviosa por todo lo ocurrido y a primera vista se nota que está súper enamorada, pero trata de ocultárselo a él. Después de tener una comida con los compañeros de trabajo, él le da una sorpresa que le preparó, pues ese día es su cumpleaños y le regala un hermoso collar. Luego de colocárselo, le pide una vez más que sea su novia. Le dice que si lo rechaza, él no dejará de insistir hasta que acepte. Así que le unta un poco de pastel en su boca y la besa. Ella se queda en shock nuevamente, pero finalmente corresponde a su beso. A la mañana siguiente, mientras ella le sirve el desayuno, él la acorrala y le vuelve a dar un dulce beso. Después del trabajo, nuestro romántico y detallista Chen Li la sorprende con una habitación llena de flores. Aunque se emociona muchísimo, ella empieza a estornudar. Resulta que es alérgica a las flores, pero igual se lo agradece con un abrazo. Ella lo invita al cine y él acepta a pesar de que la oscuridad del cine le causa pánico. Cuando están viendo la película, ella lo ve y se conmueve porque está sufriendo, así que lo saca de inmediato. Ambos están cada vez más unidos y ya no pueden ocultar su amor, ni en las calles ni en la oficina. Los dos están completamente enamorados. Pero su luna de miel no dura mucho tiempo, pues llega la mamá a echarles a perder todo. Los estaba espiando desde siempre, sin embargo, él la enfrenta y le dice que ambos están saliendo. Ella odia a Shun Shun, así que le muestra a él una foto de ella con su pequeño hijo y le da a entender a él que ella es una aprovechada. Aunque él no le cree, ella le dice que sí es su hijo y su nombre es Dudu. Él se queda en shock, pero como no quiere darle el gusto a su madre, la agarra de la mano y se va del lugar. Ya a solas, él le reclama que por qué no fue honesta con él, y aunque ella le pide perdón, él se enoja muchísimo y le pide que lo lleve a casa. Allí ambos se sienten muy mal por todo lo ocurrido.
Al día siguiente el ambiente está muy tenso entre los dos y él se porta muy frío con ella. Él habla con su tío y le explica todo el asunto, pero el tío lo hace razonar de que Shun Shun no es una mala chica. Ella lo escucha diciendo lo herido que está, lo que la hace sentir peor, así que ella decide irse de la casa. Pero como Shun Shun no puede ignorar todo lo que vivió con Cheng Li, ella sigue preocupándose por él, así que un día vuelve a su casa porque la luz se cortó nuevamente y ella sabe las crisis que le dan a él por eso, así que va a ver si está bien. Él está perfectamente bien, así que cuando se encuentran, él acorrala y la besa. Resulta que les pidió a los empleados que cortaran la luz a propósito para que ella regresara. ¡Qué astuto! Al día siguiente, él se porta muy frío con ella nuevamente, así que ve que él compra flores y como no se las da a ella, piensa que es para otra chica. Pero esto no es así, estas flores eran para su padre fallecido. Él estaba muy deprimido porque ese día era el aniversario de su muerte. Cheng Li le tenía mucho cariño a su papá, así que recordarlo le causa mucho dolor. Él solo llora profundamente y a Shun Shun se le parte el corazón verlo así y lo consuela. Esa noche Shun Shun se acerca más a él y ya parece que no lo piensa abandonar más. Él se la lleva a la cama y cuando ella piensa que va a pasar lo que tiene que pasar, él se ríe y le dice que solo quería abrazarla. Nuevamente ambos empiezan a compartir buenos momentos y están unidos más que nunca, demostrando así que están hechos el uno para el otro. Un día el hijo de Shun Shun se enferma y como su padre no puede cuidarlo porque está de viaje de negocios, Shun Shun lo cuida junto a Cheng Li. El niño lo ve y le pregunta ¿quién es él? Y su madre solo le dice que es su jefe. ¿Qué? Él le dice que lo llame tío, pero el niño insiste en llamarlo hermano. Shun Shun le dice a él que no está preparada para presentárselo como su novio. Al rato llega el padre del niño. Cheng Li los ve y se siente triste porque parecen una familia unida y de verdad. Tiempo después, Shun Shun le pide a él que los acompañe al parque de diversiones y allí pasan buenos momentos los tres como toda una familia feliz. Cheng Li pasa mucho tiempo con el niño y el pequeño se encariña muchísimo con él. Shun Shun siente curiosidad por el pasado de Cheng Li y el por qué está enfermo, así que trata de encontrar las respuestas con la madre, pero ella solo le dice que él no tiene por qué enterarse de un pasado que no recuerda. Ya en ese punto ella bajó la guardia con Shun Shun y le dice que sea feliz con él así como están. Obviamente Shun Shun no se queda con esas y sigue investigando y termina descubriendo que hace muchos años ella salvó a dos niños en una cueva. Uno de ellos era Cheng Li y el otro un compañero de clases llamado Gao Wei. Shun Shun se encontró con la madre de Gao Wei para que le contara qué fue lo que pasó. Resulta que cuando eran niños, Gao Wei y Cheng Li tenían una rivalidad. Los dos no se llevaban bien, así que decidieron ir a la montaña para pelear. Gao Wei cayó en un coma profundo y Cheng Li sufrió un trastorno de estrés severo. La causa del accidente no está clara, pero lo que sí se sabe es que la madre de Cheng Li se hizo a cargo del tratamiento de Gao Wei. Además, le ocultó a su hijo todo lo que pasó y lo envió al extranjero para que no recordara nada. Ella temía que su hijo haya cometido un crimen y deba pagar por ello. Cheng Li va al hospital para visitar a Gao Wei, quien se encuentra en estado vegetal. Resulta que parece que el muchacho empieza a moverse y Cheng Li empieza a gritar que Gao Wei se está moviendo, así que entran los doctores y lo sacan de la habitación. Aunque no pasa nada, los doctores dicen que tiene actividad cerebral y esto es buena señal. Shun Shun va con Cheng Li a terapia de hipnosis para ver si él puede recordar algo y resulta que sí funciona. Él empieza a recordar todo. Resulta que ese día él junto a su compañerito fueron a la montaña y entraron a una cueva muy oscura. Sin embargo, empezaron a escuchar ruidos muy extraños. Ambos se asustaron, tanto que salieron corriendo. Su amigo tropezó su cabeza con una piedra y él cayó al suelo, quedando en estado de shock. Al rato llegó Shun Shun y los rescató a ambos. Al saber que el amor de su vida lo salvó de tan terrible incidente, él queda más que enamorado de ella. Después de saber la verdad, todos en su familia se sienten contentos y aliviados. Shun Shun y Cheng Li se sienten más felices que nunca. Vestidos con uniforme, ella lo lleva a su antigua escuela para ayudarlo a encontrar sus recuerdos juveniles. Ambos pasan un lindo día y lo terminan con una hermosa cena. Después de eso llega el tan esperado día, la boda de... Esperen un momento, no es la boda de Cheng Li y Shun Shun, sino de la amiga de ella, Shou Quan y Yi Guang. Sí, este par terminaron juntos.
Pero tranquilos, después de la ceremonia nuestro Cheng-Li se arrodilla y le pide matrimonio. Sin embargo, para sorpresa de todos, ella no acepta el anillo. ¿Qué? Ella le dice que no cree que estén listos para casarse, pues ella acababa de salir de un divorcio. Él le dice que la esperará hasta que esté lista y se dan un dulce beso, dando por terminada esta historia de amor que estuvo bastante interesante desde el primer momento. Sin embargo, en lo personal, el final fue bastante inconcluso, pues todos queríamos ver la boda de este par de tortolitos, pero a mi parecer quedó abierto para una segunda temporada. ¿Y tú qué opinas? ¿Te gustó la serie? Déjalo acá abajo en la cajita de los comentarios. Si eres fan de los K-dramas y te gustaría seguir viendo videos como este, no olvides suscribirte y darle like para que no te pierdas los estrenos de los próximos videos.